Cuando llegue el diluvio, la élite construirá un arca de Noé y la clase inútil se ahogará. El mundo está experimentando un cambio profundo. La inteligencia artificial está empezando a crear la clase inútil. Una clase sin utilidad militar ni económica y por tanto, sin poder político. Se acabó la idea de que los humanos tienen alma y libre albedrío. No soy yo a decir eso, lo dice Yuval Noah Harari, orador del Foro Económico Mundial. Predice que la humanidad se dividirá en castas biológicas. En lugar de una sola humanidad habrá diferentes castas o clases. El resultado será que la mayoría de la gente se volverá económicamente inútil y políticamente impotente. Ya estamos viendo los primeros signos de una nueva clase de personas, la clase inútil. Se trata de personas que no tienen habilidades para utilizar en la nueva economía y a quienes hay que mantener distraídos con drogas y juegos de computadora, es decir, el equivalente de esa gente del abismo de la poco conocida obra homónima de Jack London. Conozco a Yuval Noah Harari como un preocupante signo de interrogación. Algunos lo definen como un filósofo que interpreta el futuro. Pero antes de hablar de la persona, les hablaré de su trabajo, su pensamiento, el nivel de sus conocimientos y el peso que podría tener en los tiempos que vivimos. En su currículum también se describe a sí mismo como un historiador medieval y militar, que estableció paralelismos con la revolución industrial del siglo XIX, cuando surgió la clase trabajadora del proletariado. Yuval Noah Harari tiene más de 600.000 seguidores en Twitter, entonces me imagino que es un personaje muy respetable. No me permito criticarlo desde mi humilde nivel de fama, como tampoco puedo criticar sus 27 millones de libros vendidos en todo el mundo y traducidos a 60 idiomas. Sin embargo, desconfío, porque a lo largo de los años he descubierto que muchas veces la persona que mueve los hilos nunca es la que vemos en la superficie, sino alguien que trabaja en la sombra, detrás de él. Entonces, leí sobre las fuentes, sobre las sombras y sobre las sombras de las fuentes. El 20 de marzo de 2020, Harari escribió un artículo para el Financial Times, para reflexionar sobre los efectos a largo plazo de las acciones tomadas en ese momento. Fíjate en la fecha, estamos al principio de la locura 19. En medio de la emergencia que muchos todavía creían cierta, y prácticamente con 8.000 millones de personas encerradas en sus casas. Harari estaba escribiendo en ese momento. Las decisiones que tomemos durante la pandemia determinarán los cambios en nuestras sociedades incluso cuando superemos la enfermedad, por lo que debemos tener mucho cuidado con las consecuencias. Puede parecer prematuro, pero es necesario. Al elegir entre varias alternativas, debemos preguntarnos no solo cómo superar la amenaza inmediata, sino también en qué mundo habitaremos cuando la tormenta haya pasado. Esta tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá. La mayoría de nosotros seguiremos vivos, pero habitaremos en un mundo diferente. Muchas medidas de emergencia diseñadas para resolver un problema a corto plazo permanecerán. La naturaleza de la excepción es perturbar los procesos normales de toma de decisiones. Lo que en tiempos normales se decidiría en años, ahora se decide en unas pocas horas. Esto también tiene algunos aspectos positivos, porque da luz verde a experimentos que en tiempos normales se opondrían. Es una aceleración inesperada que de otro modo nunca habría ocurrido y que puede resultar útil en el futuro. El gobierno tiene los medios para vigilar y, si es necesario, sancionar a los ciudadanos que no respeten las normas impuestas para hacer efectivas las cuarentenas, especialmente gracias a las nuevas tecnologías. Hoy es posible monitorear a todos las 24 horas del día sin necesidad de grandes recursos humanos. El gobierno podría obligarnos a cada uno de nosotros a usar un brazalete que escanea el comportamiento de nuestro cuerpo en tiempo real. El problema es que, con este tipo de vigilancia, el Estado también puede saber qué nos pone nerviosos, qué nos relaja, lo que nos divierte y lo que nos entristece cuando estamos despiertos, cuando dormimos, cuando realizamos actividad física. Se podría decir que las medidas son de emergencia y por tanto una vez superada la necesidad se pueden dejar de lado. Pero, ¿quién lo garantiza? Muy a menudo sucede que los regímenes de emergencia permanecen durante mucho tiempo, como en Francia, que declaró el estado de emergencia tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 y luego transpuso la mayoría de las normas excepcionales al derecho común para salir del mismo. Muchas veces no hay vuelta atrás. Muchas veces no hay vuelta atrás. ¿Conoces los controles en el aeropuerto que nunca se han levantado? ¿Es usted consciente de las restricciones cada vez mayores a las que se está acostumbrando? Libertad de reunión y movimiento. Libertad de elección de atención médica. Libertad de expresión. La libertad de ser simplemente personas libres. Harari escribió este artículo el 20 de marzo de 2020, en medio de la alarma sanitaria y la desorientación global, en el Financial Times, no en el canal de Pablo Iglesias. Entonces, ¿quién es este personaje? Yuval Noah Harari es israelí, hijo de un señor que trabajó en la industria armamentista.
Es defensor de los derechos de los animales y vegano. Él no tiene teléfono. Pasa gran parte de su tiempo meditando y pasa 2 horas al día y 2 meses al año en absoluto silencio. Vive con su esposo Hiyao. Se conocieron hace 16 años a través del sitio de citas Check Me Out, y juntos respondieron al bloqueo de Trump a los fondos estadounidenses pagando $1 millón a la OMS. Intenta conectar los puntos. Entre otros escribió el libro 21 lecciones para el siglo XXI, en el que sustituyó partes del texto que tomaban a Rusia como ejemplo negativo, y otras que criticaban a Trump solo para poder vender el libro en Rusia. Ahora te preguntarás por qué quería publicar su libro también en Rusia. Su respuesta fue: una de las razones por las que quería llegar al público ruso es porque soy un escritor e intelectual abiertamente gay. Por lo que probablemente se sintió con derecho a publicar sus pensamientos donde quisiera y como quisiera. Piensa que Bill Gates incluyó ese libro entre los mejores libros de 2018. Intenta conectar los puntos. Esto es solo para darles una idea del personaje y, por tanto, de la influencia que puede tener en el Foro Económico Mundial y, en consecuencia, en todo lo demás. A su elección. Y resulta natural conectar la razón por la que Silicon Valley está tan comprometido con la promoción del concepto de renta básica universal, porque están creando una nueva clase dominante estrecha, es decir, la que posee los datos, y una clase inútil ansiosa, numerosa y furiosa que proporciona los datos. Los mejores ingenieros, informáticos y científicos del mundo han conseguido con el tiempo hipnotizarnos en nuestros dispositivos electrónicos, hacernos sufrir publicidad a medida, aprovechando al máximo esas plataformas, que están cambiando nuestra forma de pensar. Nos hacen ver cosas que solo aparentemente nos interesan, pero en realidad dirigen nuestras ideas y pensamientos para ver solo lo que ellos quieren, con el uso intensivo de algoritmos. Piénsalo, la red social ya no te muestra publicaciones recientes, desde hace un tiempo te muestra las principales novedades. Pero ¿cuáles son los principales? Lo elige él. Piensa si alguien pudiera hacer que usted vea predominantemente publicaciones que van en contra de un político, para así orientar también su opinión en contra de ese político. Imagínese si alguien pudiera demonizar a ciertas personas por su elección y hacerle pensar que ciertos eventos que están causando una drástica disminución demográfica están sucediendo debido a ellos, que no se resuelven por su culpa, y que se repetirán por su culpa, aunque ninguno de ellos figura en los números de ese descenso demográfico. Imagínese si alguien pudiera nublar sus cerebros y también hacer creer a aquellos que todavía pueden decir lo que esa caída drástica es normal y no tiene correlación con lo que hicieron. Aquellos que aún pueden contarlo. Se llama ingeniería social. Y cuando se hace bien, las víctimas ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se dan cuenta.